Dios te bendiga en este día, hermano, hermana, amigo, amiga. Estamos comenzando en este mes de septiembre, que es el mes de la Biblia. Por eso queremos tocar varias series de enseñanzas que vamos a estar dando los días miércoles, para que podamos estar recordando realmente qué es la Biblia. Y sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y debemos escudriñar su palabra, meditar en ella. Por eso es muy importante que tengas en cuenta que este es el mes de la Biblia y vamos a empezar a compartir enseñanzas que a modo de información, a modo de hacer ver también cómo la palabra es inspirada por Dios, que fue revelada a hombres a través de su Espíritu Santo, a hombres, mujeres, para que fuera plasmada la Biblia, ¿no? Y dice, la Biblia es un libro peculiar, quiere decir que es un libro muy importante, es único. La Biblia es un libro, digamos, el libro más vendido en todo el mundo. Cuando un libro pasó su venta de millones, dicen que es un bestseller, quiere decir que es el libro más vendido, más leído y más escrito. Así que por lejos la Biblia supera a cualquier libro que pudo haber salido a la venta. Es un libro peculiar, especial. Y la palabra de Dios dice, para que podamos meditar en ella, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan capítulo 5, verso 39. Eso dijo el Señor, que dan testimonio de Él. La Biblia fue inspirada, dice, nunca por profecía, fue la profecía traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, 21. Vemos cómo Dios a través de estos santos hombres hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que espada de doble filo, que penetra al interior del corazón y discierne los pensamientos y las intenciones del hombre, ¿no? El Antiguo Testamento vemos ahí que cuenta con 39 libros. 39 libros tiene el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento contiene 27 libros, dando un total de 66 libros. Es como si usted tuviera en una biblioteca 66 libros separados, simplemente que estos están acá todos juntos, porque es palabra de Dios. También vemos, para tener una referencia y para saber la historia, que la primera versión original que se publicó fue en septiembre de 1569, en Basilea, Suiza. Se la llamó la Biblia del oso. En su portada tenía un oso comiendo miel de un árbol. Esa fue la primera Biblia que se publicó y fue precisamente en el mes de septiembre de 1569. O sea que estamos ahora en el mes de septiembre del 2021. Por eso celebramos este mes, el mes de la Biblia. Por eso queremos ir resaltando y viendo, tocando cosas para que usted pueda ir metiéndose en clima y sabiendo que la palabra de Dios
es la que trae luz, la que trae vida, la que trae sabiduría para nuestra mente, nuestro corazón. Dice, atesoré tus dichos para no pecar. ¿Por qué la Biblia es algo especial? No es un libro cualquiera. La Biblia es peculiar, quiere decir que es algo especial, que tiene una fragancia, un aroma, que cuando usted la lee, está leyendo las promesas de Dios, está profetizando cuando usted lee la palabra, y es muy importante. Está dividida, por ejemplo, en 1189 capítulos. En los 66 libros, ahí usted tiene 1189 capítulos y tiene 31.173 versículos. Mire qué importante, ¿eh? Cuánta riqueza hay en la palabra de Dios para leer. Su tema central, ¿sabe cuál es? La salvación del hombre por un Salvador divinamente escogido. Tremendo, ¿no? Es el tema central de la palabra de Dios y de Dios a lo que Él se enfoca y le interesa es la salvación del hombre. Sí, lo demás está todo unido, pero la salvación, ese es el tema central, ¿eh? Porque Él dice, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús vino y hizo la obra redentora y por Él podemos tener salvación. La parte céntrica de la Biblia está en el Salmo 117. ¿Eh? Es el capítulo más corto, es el Salmo 117. Y acá lo tengo, se lo voy a leer. Mire lo que dice, Salmo 117, verso 1 y 2. Ahí nomás tiene dos versículos. Dice, y usted lo conoce, porque hay alabanzas que están con estas letras. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Ese es el capítulo más corto, que es el Salmo 117. Y fíjese que el Salmo, los salmos comienzan en el capítulo 1 y termina en el capítulo 150. O sea que también el capítulo 150, no, el capítulo 150, sí, de los Salmos, también termina en una alabanza que la conocemos, mire, se lo voy a leer. 149, 150 dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle al son de bocinas, alabadle con salterio y arpa, alabadle con panderos y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalo resonante, alabe con címbalo de júbilo, todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Mire, Salmos del capítulo 1 al 150. Comienza y termina. Tenemos que saber todas esas cosas. El capítulo más largo es el Salmo 119 también. Vemos acá que el 119 comienza, el capítulo 119 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Empieza ahí el 119.1 y termina en el versículo 176. Y dice así, yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Es larguísimo, usted empieza a leer, tiene 176 versículos, así que usted puede meditar en ellos. También vemos ahí el versículo más corto. El versículo más corto están en los 10 mandamientos. En el libro de Éxodo, vamos a ir a Éxodo, acá tenemos Éxodo capítulo 20, Éxodo 20, a ver qué dice. Génesis, Éxodo, Levítico,
Éxodo 20, vamos a ver. Ahora ya lo encuentro. Éxodo 20, dice así. Éxodo 20 comienza en el versículo 15. En el 13 dice, ese es el versículo más corto, no matarás. Éxodo 20, 13. Y le sigue el versículo 15, no hurtarás. El versículo 13 tiene 13 letras, 9 letras. Y el versículo 15, no hurtarás, tiene 10. Y así, mire qué interesante, ¿no? Y también uno de los versículos más cortos de Jesús lloró. También vemos ahí en el libro de Esther, el versículo más largo, se encuentra en el libro de Esther, el capítulo 8 y el verso 9. Ahí tiene como 10 estrofas. También vemos ahí el versículo más popular. ¿Cuál le parece que es? Eso lo tenemos que saber de memoria, ¿no es cierto? El versículo más popular y más conocido. Si dijimos que el propósito central de Dios es la salvación del hombre en la palabra, y Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Qué importante, ¿no? Qué importante tener en nuestro corazón ese versículo. De tal manera, no entendemos la manera que Dios amó al mundo, a su creación, que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Qué importante eso, ¿no? Que podamos tener en cuenta que la gran obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y también tenemos el versículo más triste. ¿Cuál le parece que pueda ser? Y ahí está en Juan 1:11, San Juan 1:11, y dice así: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Qué tristeza, ¿no? Para nuestro Señor Jesús. Por eso es el versículo más triste. Él vino con toda la intención de salvar a su pueblo y a los suyos vino, dice, y los suyos lo rechazaron, no quisieron saber nada, no lo recibieron. Bueno, pero la voluntad de Dios se tiene que hacer y se hizo. Y gracias a que ellos rechazaron la palabra, rechazaron los judíos, ellos son el olivo natural, ese olivo perfecto, pero cuando vino Jesús ellos rechazaron la palabra. Entonces Pablo dice que, bueno, si no quisieron recibir la palabra, él iba a predicarla a los gentiles, que somos nosotros. Quiere decir, mi hermano, mi hermana, que nosotros somos el olivo silvestre injertado al olivo natural, que es Israel. De Israel viene la salvación, porque nuestro Señor Jesucristo era judío, era israelita. Él nació allá, vino para salvar a su pueblo, pero como ellos le rechazaron, nosotros tuvimos la oportunidad de que ese olivo silvestre que somos nosotros fue injertado al olivo natural que es Israel. Por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, cuando lo aceptamos, tenemos vida eterna, tenemos salvación. Ya no hay condenación para nosotros. Así que también las últimas palabras dichas por Jesús antes de ascender al cielo fueron estas. Usted tiene que saber de memoria también Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que encomendó Jesús ahí en Hechos 1:8 cuando
vino ese poder del Espíritu Santo, cuando cayó fuego, ahí donde estaban reunidos los 120, todos recibieron y fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban en nuevas lenguas. Después de ahí, él dijo, yo no los voy a dejar huérfanos. Él ya había ascendido, pero él le dijo, reúnanse y esperen la venida del Espíritu Santo, no los voy a dejar huérfanos. Y le da esta tarea. Y le dice, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y vino en Pentecostés, llenó esa casa, llenó ese lugar, un estruendo tremendo. Había mucha gente. Y bueno, esa fue la señal que él dejó, recibiréis poder cuando haya venido sobre tu vida el Espíritu Santo. Recibimos el poder de Dios cuando Dios nos toca, nos llena, y esa llenura tiene que ser continua, estar buscando continuamente, mi hermano. Eso fue lo que dijo Jesús, no te dejó huérfano ni me dejó huérfano. El Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros. Él mora dentro de tu vida. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Por eso tenés que santificarte, vivir en santidad, buscar su palabra, buscar su guía y darle lugar al Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, siéntate en el trono de mi corazón. Ya no vivo yo, sino que tú vives en mí. Haz lo que tenga que hacer. Guíame, Señor. Te entrego el mando, te entrego el timón de mi vida. Tú eres el capitán de mi embarcación. Eso es lo que tenemos que hacer cada día para vivir en victoria, para vivir llenos del Espíritu Santo, para tener gozo, alegría, paz, para estar contento, para estar alegres. Basta de amargura, basta de tristeza, basta de todo eso que está pasando por tu mente y te pone mal, te genera enfermedades psicosomáticas, tu mente está mal. En la palabra de Dios tenemos medicina para nuestra alma. Por eso el Señor dijo, yo les voy a dejar el Consolador, que es el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu de Dios mora en ti, nada puede afectarte, porque el poder del Espíritu Santo, que es sobrenatural, Él te va a dar todas esas cosas para que tú puedas vencer sobrenaturalmente sobre toda dificultad. Y en Jesús también lloró, dice en San Juan 11:35, es uno de los versículos también cortos. También el primer milagro, vemos acá, el primer milagro que hizo el Señor Jesús fue en Caná de Galilea, ¿se acuerda? En las bodas de Caná de Galilea, cuando Él fue invitado con sus discípulos y en el medio de la fiesta todavía no había terminado y se terminó el vino. Y sabe que en la antigüedad el vino representaba al gozo, el vino tiene un significado. Y lo llamaron a Jesús para que convirtiera el agua en vino. Y eso lo hizo la madre, lo llamó aparte, le dijo, y bueno, él hizo el milagro. Si no, la fiesta hubiese terminado, si no, ya todo hubiese concluido, pero él estuvo ahí, fue el primer milagro, qué importante, ¿no? Saber todas esas cosas, que el primer milagro que hizo Jesús fue en las bodas de Caná de Galilea, que convirtió el agua en vino. Ese, ese vino también representa y simboliza la sangre de Cristo, ¿no? Que derramó por nuestros pecados. Y bueno, y de ahí siguió haciendo muchos milagros. La palabra de Dios lo tiene registrado todo. Así que en ese momento tan difícil, Él hizo ese milagro. Y muchos no creían. Y el maestre Sala dijo, pero ¿cómo? Siempre se sirve el mejor vino de entrada. Y después cuando se va renovando ya queda, se puede servir cualquier vino que no sea tan bueno. Pero dice, ustedes dejaron el mejor vino para el final. Así que mire, son tan buenas las cosas que hace nuestro Señor que todo lo que Él hace es perfecto, es bueno, es agradable, es de bien. Es para que nosotros podamos vivir confiando y decir que Jesús, que nuestro Señor, quiere lo mejor para nosotros.
Él te va a dar lo mejor. Su naturaleza es el bien, es hacer el bien, el favor. Nuestro Señor siguió haciendo milagros. El segundo milagro del Señor fue cuando sanó al hijo de un noble, a un militar que vino y le dijo que su hijo estaba enfermo, que tenía fiebre, que estaba ya por morir. Ahí lo vemos en Juan 4, 43 al 54. Y bueno, fue cuando Jesús le dijo, vete tranquilo, tu hijo está sano. Y este oficial llegó a su casa y salieron los criados y le dijeron, tu hijo vive. Qué lindo, ¿no? Y él indagó y dijo, ¿a qué hora fue? Fue a las 5 de la tarde, por ejemplo. Era la misma hora cuando Jesús le dijo, vete en paz, tu hijo vive. Qué tremendo, qué poder, ¿no? Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo, mi hermano. Simplemente nosotros debemos de creer y confiar en todo lo que Él promete. Sabes que qué bueno es tomarse de las promesas del Señor y que podamos ser fiel siempre. Aunque lo que pidamos, aunque lo que hagamos no viene, pero seamos fiel, esperando siempre el propósito de Dios. La oración más larga de Jesús está en Juan 17. San Juan 17. Vamos a buscar San Juan 17. San Juan 17, la oración más larga de Jesús. Y fue esta. Vamos a ver San Juan 17. Y estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. La oración más larga que hizo Jesús. Continuamos en el punto 2. La Biblia es peculiar por su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Y el propósito de Dios es el bien para nosotros, la salvación. Dijimos que el tema central es la salvación del hombre por la redención de Jesucristo. Es fuente para guiar nuestra vida espiritual. La Biblia es peculiar y su propósito es fuente para guiar nuestra vida espiritual. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 119:9. Dice así, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. No solo el joven, sino el mayor, el niño, el adolescente. ¿Con qué limpiaremos nuestro camino? Con guardar su palabra. Atesoré tus dichos para no pecar. Guardé, Señor, en mi corazón tu palabra. Cuando esté en problema, en aflicción, en problemas que son grandes, yo voy a declarar tu palabra. Tú me dices en tu palabra, yo te puse por cabeza y no por cola. Tú tendrás para dar y no pedir prestado. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Tremendas promesas que tenemos, es una fuente que guía nuestra vida. Si nos tomamos de sus promesas y las declaramos, mi hermano, vamos a estar mejor. Él sana, Él salva, Él restaura, Él da vida. Es fuente para la sabiduría que se relaciona con la salvación. Mire lo que dice en 2 de Timoteo. Es fuente de sabiduría que se relaciona con la salvación. 2 de Timoteo 3:15 dice que toda la palabra de Dios, toda la palabra es inspirada por Dios para redarguir, para corregir, para vivir en obediencia. Ahí tenemos todo eso lo tenemos en la palabra de Dios. También es fuente para recibir la fe.
ahí en Romanos 10, 17. Vamos a ver qué dice Romanos 10, 17. Es fuente para recibir la fe. ¿Mm? Dice así, Romanos 10, 17. Dice así, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Miren, qué importante, ¿no? Que cuando leamos la palabra de Dios, precisamente estamos hablando de la Biblia, que podamos leer en voz alta, porque tiene un doble propósito. Yo estoy leyendo, mi intelecto está recibiendo, estoy leyendo y siguiendo, pero una cosa es leer en silencio. Sí, estoy leyendo, mis ojos están viendo, mi intelecto está razonando, pero cuando yo hablo, la palabra, dice, tiene poder. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Estoy leyendo y estoy viendo y leyendo en voz alta. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Doble función, leo y escucho, y mi fe va aumentando, va creciendo, tremendo, ¿no? Romanos 10, 17. Y también, también ahí es fuente para ser bienaventurados, Lucas 11, 28. Vamos a ver qué dice Lucas 11, 28. Es fuente para ser bienaventurados. Lucas 11, 28 dice así. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Tremendo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es una fuente para ser bienaventurado. ¿Sabe qué quiere decir bienaventurado? Feliz dos veces, felices dos veces, porque la palabra de Dios es buena noticia, es salvación, es vida. Eso me alimenta mi espíritu y me conecta muy cerca del Señor. Voy a estar calibrado con Él, porque es bienaventurado somos nosotros por tener a Cristo en nuestro corazón. Es fuente de alimento espiritual. También dice que es fuente de alimento espiritual. Lo vemos ahí en Mateo 4:4. Mateo 4:4, a ver qué dice. Mateo 4:4. Dice así la palabra de Dios en Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, mi hermano, es fuente de alimento espiritual. Jesús venció en el desierto a Satanás a través de la palabra. Cuando vino el enemigo, Satanás, el diablo, Belcebú, serpiente antigua, como todo tiene sus nombres, y quiso tentar al Señor y le dijo, si tienes hambre, porque él estaba ayunando, estaba preparándose para la gran tarea que tenía que hacer de salir al ministerio, a evangelizar, a ganar, a sanar, a restaurar. Se presentó el enemigo, como puede presentarse el enemigo en estos tiempos, y te va a desafiar, te va a hablar a los oídos, pero no ceda, contestale a través de la palabra. Jesucristo estaba con hambre porque él estaba ayunando. Y él, el enemigo, el diablo, vino y le dijo, si tú eres el Dios, el Hijo de Dios, convierte estos panes, estas piedras en panes. Él lo podía hacer, porque tiene la autoridad y es Dios, era Dios. Pero él estaba con un propósito ayunando. ¿Y sabe qué le contestó? Vete de aquí, Satanás, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, Acordate, mi hermano, que escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando está escrito,
Es palabra de Dios y es ley y hay que guardarla, ¿eh? También es fuente de revelación escatológica. Apocalipsis 1:1, ¿eh? Hay hermanos que les gusta mucho la escatología. Escatología son los anuncios de lo que va a venir. Y ahí lo que dice en Apocalipsis 1:1, vemos lo que dice ahí, Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahí, Juan en la isla de Patmos tuvo esa revelación para escribir el libro de revelaciones de Apocalipsis, ¿eh? Fue inspirado por Dios y él ahí escribió todo eso, 1:1, fuente de revelación. Esa revelación se la dio Dios a través de Jesucristo. Él fue un discípulo, fue el último discípulo que terminó en morir, el último, Juan ahí, Apocalipsis, ahí está cerrado el canon bíblico, desde Génesis al Apocalipsis. Acuérdese que dice la palabra de Dios, dice, la palabra comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. Guay el que añada o quite. Y en estos tiempos usted va a escuchar y va a ver muchos agregados de otras religiones, visiones de hombres, de Smith, eh, de gente que dice que tuvo revelación. No, el canon bíblico está cerrado, desde el Génesis al Apocalipsis, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. No se deje engañar, no se deje influenciar por cosas que ya no existen o quieren agregar o sacar. Es fuente también de revelación escatológica, lo vimos en Apocalipsis 1:1, y también es fuente de protección espiritual, ¿eh? La palabra también es fuente de protección espiritual. Ahí vemos en el libro de Efesios también que dice la palabra, ¿no? Fuente de protección espiritual. Así que usted sabe que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que espada de doble filo, pero también es protección espiritual. Ahí después de Corintios tenemos Gálatas y luego viene Efesios. Y vamos a leer el libro de Efesios para que quede bien clarito que todo lo que está en la palabra es viva y es eficaz. Efesios 6:17 dice así la palabra. Vamos a leer ya. 6:17 dice así. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, es fuente de protección. El yelmo de salvación espiritual, la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra. Yo tengo que andar siempre con mi espada, que es la Biblia. Tengo que hacer espadeos bíblicos, tengo que progresar, escudriñar, estar viendo, ¿no? Tomad el yelmo, que es lo que cubre mi cabeza, el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra. Quiere decir que el yelmo de salvación es como esa cosa que se ponían antes los soldados en la cabeza, el yelmo le decían, para evitar que vengan los dardos del enemigo y puedan dañarte. Así también nosotros tenemos que cubrirnos con la palabra de Dios, con la cobertura del Espíritu Santo, para que cuando el enemigo quiera hacer un nido en tu cabeza con malos pensamientos, con cosas que no te hacen bien a tu vida, tú puedas repeler eso. Vos podés permitir que un pájaro pueda estar volando por sobre tu cabeza, pero no vas a permitir que se pose sobre tu cabeza y empiece a hacer un nido. Así es el enemigo. El enemigo quiere hacer un nido o quiere hacer un laboratorio en tu cabeza. Quiere meterse con ideas, quiere meterse con cosas malas, y tu naturaleza, que es pecaminosa, mi naturaleza, si cedemos a eso, sabemos que el enemigo va a empezar a tener autoridad sobre nuestras vidas. Pero
Nuestra mente tiene que estar siempre limpia, como dije, con el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven, el adulto, el anciano su camino? Con guardar su palabra. No permitas que el enemigo tome control de tu mente, que haga nido en tu mente. Simplemente con el yelmo de la salvación y con la espada del Espíritu, que es la que vas a defenderte, que es la palabra de Dios. Así que bueno, Efesios 6:17. Y ya vamos terminando. La Biblia es peculiar en su interpretación. Esto es muy importante, mi hermano. Le digo que la palabra peculiar es algo que dice que es lindo, que es conocido y que es único. Cuando a vos te dicen, por ejemplo, se acercan y tenés un buen perfume. ¿Qué perfume tan peculiar tenés? Porque se siente el aroma, la fragancia, así se siente la palabra. Es un perfume lindo, algo agradable y es peculiar porque es tuyo. Vos lo usás y es propiedad tuya y la gente te identifica con ese aroma. Así nosotros los cristianos tenemos que ser identificados con ese aroma, con esa presencia, con esa presencia de ser agradable, de ser deseable, mi hermano, porque Dios te hace deseable, Dios te hace algo especial, sos un especial tesoro para Él. Donde vos vas, infundís. ¿Qué podés infundir? Aliento, infundís seguridad. Cuando abrís tu boca, la gente escucha, dice, qué bueno, qué agradable, porque solo tiene palabras fragantes, lindas. Así que la Biblia es peculiar en su interpretación. Mira, hay que leerla con paciencia. Las cosas apuradas no se entienden, ¿sí? Debemos de leerla con paciencia. Como dice la palabra, ¿no? Para recibir algo tenemos que tener paciencia. Dice la palabra de Dios, pacientemente esperé en Jehová, en Dios, y Él concedió que todas las peticiones de mi corazón. No dice impacientemente. Si usted es impaciente nunca va a lograr nada, nunca va a recibir nada. Porque cuando está su bendición bajando, llegando, usted está impaciente y dejó todo, abandonó todo y se perdió la bendición. Pero cuando es usted paciente, va a esperar y va a llegar el momento y va a recibir esa bendición. También la Biblia, en su interpretación, hay que estudiarla con meditación. Debemos meditar en la palabra. ¿Y qué quiere decir meditar? Meditar quiere decir leer la palabra, pero también meditar qué es lo que dice la palabra. Ahí en el seminario, cuando aprendes homilética, que es el arte de predicar, y eso está en teología pastoral, bueno, ahí te enseñan que tenés que empezar a interpretar, que hay que meditar en la palabra. ¿Y qué es meditar? Y decir, ¿qué dice esta palabra? El Señor me dice, mira que te mando que seas fuerte y valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. ¿Y qué quiere decir? Mira que te mando. ¿Qué quiere decir? El Señor me manda, mira que te mando, que me esfuerce. Entonces, ¿qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Esas son las cosas que tenemos que meditar. ¿Qué quiere decir el Señor? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo quiere que lo haga? ¿Cuándo? ¿Dónde? Yo tengo que investigar todo eso y meditar en su palabra. También hay que acercarnos a su lectura con reverencia. Mire, qué importante la palabra, la interpretación dice que hay que acercarnos a su lectura con reverencia. Yo no estoy en contra de los celulares, de las aplicaciones, de la palabra de Dios, pero usted delante de un celular y que les va a estar sonando el mensaje, ruido, lo van a estar llamando, no puede tener reverencia. Usted, cuando va a leer la palabra, tiene que apartar ese tiempo, abrir la Biblia
y leerla con reverencia, porque es palabra de Dios, porque es palabra santa, porque es palabra viva. Y si quiere que haga efecto en su corazón, tiene que tener reverencia delante de la palabra, que es palabra de Dios. Es como si Dios estuviera delante mío, tengo que estar con toda la reverencia y leerlo y aplicarlo para mi vida y estar pensando solo en eso, no distrayendo mi mente, mis pensamientos que se van yendo por otro lado. Leo pero no entiendo. Reverencia, reverente. Dice que tenemos que ser reverentes. La palabra de Dios es viva, es eficaz y debemos leerla con reverencia. Y tenemos que tener temor de la palabra, pero no es un temor de miedo. Cuando usted está en las cosas de Dios, mi hermano, tanto leyendo la palabra, tanto predicando, tanto hablándole a una persona, tiene que tener temor. El temor, el principio de la sabiduría del hombre dice que es el temor a Jehová, pero no es un temor de miedo, porque Él es malo, porque Él es tirano, no, 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 es un temor reverente, que es distinto, no es de miedo, es un temor reverente, temer porque Él es un Dios santo, santo y digno, por eso tenemos que tener reverencia delante del Todopoderoso. También hay que escudriñarla con oración. Hay cosas que usted va a leer en la palabra, en la Biblia, y no las va a entender quizás. Lee un capítulo, versículo, y por ahí llega un versículo o dos que no entiende. Y Señor, ¿qué quiere decir esto? La verdad que no entiendo. Bueno, entonces, antes de empezar a escudriñar la palabra, hay que orar. Y si no tengo la revelación en ese momento, pídale al Espíritu Santo que redarguya, que le revele eso que usted está necesitando. Quizás se va a dormir y usted va a soñar, va a tener una revelación de parte de Dios y al otro día se va a levantar y va a decir, lee otra vez y dice, sí, ahora lo entiendo. Esto quiere decir esto, porque Dios se lo reveló, porque no hay nada oculto que no sale a la luz. Y la palabra es luz, mi hermano. Quizás nosotros no estamos preparados para tantas cosas. La palabra es perfecta, es viva, eficaz. Y debemos atesorarla para que en el momento que la leamos podamos tener la referencia en nuestra mente. Hay que escudriñarla con oración, eso ya está sabido. Hay que orar antes y durante y después. La oración es la que abre el vínculo del Espíritu Santo con Dios. Él va al Hijo, a Jesucristo que está sentado a la diestra, es nuestro intercesor y Él nos da la sabiduría. También hay que esperar que Dios nos hable a través de ella. Siempre, mi hermano, Dios te va a hablar a través de la palabra. La palabra dijimos que es viva, eficaz, y siempre Dios va a tener un consejo para tu vida. Los 365 días del año, acá en la palabra de Dios hay una promesa para tu vida y para mi vida. El Señor dice, no temas porque yo estoy contigo, no te dejaré, no te abandonaré. Sígueme, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Siempre, para cada día hay una palabra. Fíjese, tantos versículos tan importantes y buenos que hay para cada día de tu vida. Te levantás mal, te levantás alegre, te levantás quizás distraído, algo te pasa. Toma la palabra y ella te va a dar esa fuerza, para que Dios te hable a través de ella. Hay que practicarla con obediencia. No sirve nada que yo lea la palabra y mi testimonio no sea de obediencia. Dice que somos cartas leídas, mi hermano. El mundo te lee, la iglesia, los hermanos, la sociedad, donde vos vayas, vas a ser leído. Y por los frutos los conoceréis, dice la palabra. Por eso tienen que ser frutos abundantes, pero de parte de Dios. Hay que practicar la obediencia trae bendición. Lo dijimos muchas veces, por eso te aliento a que puedas obedecer en todo momento. También hay que sacar tiempo para ella. Bueno, estamos terminando. Dedicarle tiempo al Señor, así como Él te dedica todo el tiempo, siempre te está guardando y cuidando, dedicarle tiempo al Señor. La conclusión de todo esto es que
¿Qué lugar ocupa la lectura de la Biblia en tu vida, en tu devocional? ¿Te has leído la Biblia completa? Hacete esa pregunta. ¿La has leído? ¿Cuántas veces o ninguna? ¿El Nuevo Testamento completo? ¿Todos los salmos? ¿Haces estudios bíblicos para tu provecho personal? Bueno, te aliento, mi hermano, en este día. Comenzamos una serie de enseñanzas. Esta es la primera. Atesoralo para tu vida y confía que el Señor te va a dar la sabiduría para que en este tiempo tú puedas tomar todas sus promesas y Él te va a revelar abundancia de sabiduría. Que la palabra de Dios more en abundancia en tu vida. Bueno, mi hermano, este miércoles va a salir esto y los miércoles siguientes seguirán las enseñanzas. Quizás me extendí un poco, pero bueno, es lo que Dios me dio en mi corazón en este tiempo. Te doy gracias, mi hermano, te saludo con la paz del Señor, te mando un abrazo a la distancia y que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Bendiciones.